Era oficial de búsqueda y rescate del Servicio de Parques Nacionales. Hasta hace más o menos una semana, amaba mi trabajo. La naturaleza trae consigo muchos sucesos extraños y me ha tocado escuchar muchísimas historias raras. La gente de Glen Haven es sumamente supersticiosa. Siempre lo han sido, pero incluso con los rumores y las leyendas de fogata, siempre sentí que mi trabajo valía mucho la pena. Acá, afuera, uno aprende a mantener los pies en la tierra. La gente se pierde y uno entra en pánico. El bosque es más grande de lo que la mayoría cree y el miedo puede hacer que la imaginación vuele. A veces tienes que recordarte a ti mismo que el coco no existe. No hay hombres lobo rondando los bosques. No hay ninguna bruja atrapada en un pozo olvidado fabricando ropa con piel humana. Y una escalera abandonada en medio de la nada es solo eso, una escalera. O bueno, eso era lo que yo creía. Hace unas semanas, mi colega y amigo Josh desapareció del trabajo. Simplemente dejó de presentarse. Josh había sido mi compañero por años. Trabajamos juntos en todo tipo de llamadas, excursionistas perdidos, escaladores heridos y algún que otro rescate de cuerpos del que a ninguno nos gustaba hablar después. Él era bueno en lo que hacía. Mantener la calma bajo presión, instinto agudo. Era el tipo de persona que notaba detalles pequeños que a otros se nos pasaban. Yo sabía que él estaba pensando en irse. Nos habíamos sentado varias veces a trabajar en su currículum. Hablaba de mudarse a un lugar más tranquilo, un sitio sin las constantes llamadas de búsqueda y las noches largas. Me imaginé que tarde o temprano entregaría su aviso como cualquier otro. Pero eso no fue lo que pasó. Josh no renunció, no pidió un traslado, no se despidió. Un día estaba aquí y al siguiente sencillamente ya no estaba. La última vez que lo vi fue la mañana de su último turno. Se veía cansado, de esa clase de cansancio que el sueño no cura. Cuando le pregunté qué le pasaba, solo dijo que no había estado durmiendo bien. Ese día me fui temprano. Ahora desearía no haberlo hecho. Algo sobre el bosque lo había estado molestando desde hacía tiempo. Supuse que se refería a las historias que cuentan los lugareños, las tonterías de siempre. Intenté llamarlo esa noche después de que no llegó a su turno. Me mandó directo al buzón de voz. Le envié un mensaje preguntando si todo estaba bien, pero no hubo respuesta. Pasó un día, luego otro, y con el tiempo dejé de llamar. Tal vez yo le recordaba demasiado el trabajo. Tal vez solo quería dejar este lugar atrás por completo. Supongo que ya no importa. Desde que Josh se fue, nadie lo ha reemplazado. He sido solo yo cubriendo los turnos largos. Gus y yo. Gus ha estado aquí más tiempo que yo. Ya era parte del equipo cuando empecé hace años. Ya está viejo. Tiene el hocico gris y se mueve un poco más lento cuando se levanta por primera vez. Pero cuando se trata de encontrar un rastro, no tiene nada de lento. Gus es el mejor rastreador que he visto en mi vida. Ya nos ha pasado antes que se pierden niños por aquí. A veces lo único que dejan atrás es una mochila o una chaqueta. Dejas que Gus la huela y el perro pone la nariz contra el suelo como si le hubieran activado un interruptor. Y ahí arranca. Se va directo por la maleza, cruza arroyos, sube colinas, como si tuviera un mapa trazado en la cabeza. Más de una vez ha sido como ver un GPS encontrando su ruta. A veces sé que alguien va a estar bien solo por lo rápido que él se mueve. Gus es increíble. Ha salvado a mucha gente, a más que yo. La tarde de ayer comenzó como cualquier otra. Estaba sentado en la estación de guardabosques revisando el papeleo cuando escuché que tocaban a la puerta. Me levanté y abrí. Una mujer entró tropezando. Eran como las 6 de la tarde.
Parecía que había corrido todo el camino hasta llegar ahí. Respiraba de forma agitada, entrecortada, y las lágrimas le corrían por la cara. Me dijo que su hijo había desaparecido. Habían estado caminando juntos por uno de los senderos de la parte alta. Un minuto él estaba justo a su lado y al siguiente se había esfumado. Así nada más. Bueno, hice lo posible por calmarla. El pánico se contagia rápido en situaciones así, y si dejas que te domine, pierdes tiempo precioso. La senté en el escritorio pequeño que estaba cerca de la ventana principal y le dije que haríamos todo lo posible por encontrarlo. Luego busqué la radio e intenté contactar al mando. Lo único que recibí fue estática. Esa parte no era inusual. El equipo por aquí es más viejo de lo que debería. Definitivamente rompe varias normas de seguridad. Por favor, que alguien tome nota de eso para los pobres tontos que acepten mi puesto después. Me he estado quejando de esto por años. Las radios hacen ruidos extraños. Las baterías se mueren rápido y la mitad del tiempo tienes suerte si alguien llega a escucharte. Lo intenté de nuevo. Más estática. Tampoco había señal de celular. Mientras hablaba con la madre, Gus se quedó quieto cerca de la ventana frontal. Tenía las orejas apuntando hacia la línea de los árboles, mirando fijamente hacia el bosque mientras el sol se ocultaba tras las colinas. La luz se desvanecía rápido y la arboleda ya empezaba a hundirse en las sombras. Le hice las preguntas de rigor mientras ella intentaba controlarse lo suficiente para responder. No hablaba mucho. Su hijo tenía 6 años. Lo había visto por última vez hacía unas 2 horas. Eso podría sonar a mucho tiempo, pero el lugar que describió estaba cerca del punto más alto de nuestro sistema de senderos. Tenemos 6 rutas y la topografía cambia muchísimo. La bajada desde allá toma tiempo incluso para nosotros. Me imaginé que ella debió haber buscado todo lo que pudo por su cuenta antes de que el pánico finalmente la obligara a correr por ayuda. Aquí lo raro es que Gus no reaccionó con ella como suele hacerlo. Normalmente, él se acerca directo a la gente, les da un empujoncito suave o se sienta a su lado, como si entendiera que tienen miedo. Hasta un simple movimiento de cola puede calmar a alguien en una situación así. Pero anoche, por la razón que fuera, no estaba de humor. No dejaba de mirar hacia el bosque. La madre metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un guante, azul y tejido. Sentí que lo reconocía. Tal vez lo vendían en el Walmart local o algo parecido. Me dijo que era de su hijo. Tomé el guante y me arrodillé junto a Gus, extendiéndolo para que lo oliera. Su nariz se movió apenas captó el rastro. Empezó a avanzar hacia el bosque, así que supe que teníamos una oportunidad de encontrar al niño. Le dije a la madre que debería quedarse en la estación mientras yo iba a buscar. Ese es el procedimiento normal. Los casos de personas desaparecidas se pueden volver caóticos, y tener familiares deambulando por los senderos suele empeorar las cosas. Pero me suplicó que la dejara ir. Dijo que no podía simplemente quedarse ahí sentada a esperar. Y al mirarla, al escuchar la desesperación en su voz, me di cuenta de que ya no era capaz de decirle que no. Así que agarré mi linterna, me enganché al radio al cinturón y me adentré en la oscuridad del bosque con Gus guiando el camino. La madre se calmó un poco una vez que empezamos a caminar. Eso pasa a veces. El movimiento le da a la gente algo en qué enfocarse. Mantuve la conversación al mínimo. De todos modos, nunca he sido bueno para la charla trivial y en situaciones como esa suele hacer más mal que bien. La gente quiere silencio o quiere respuestas. El sendero ya se estaba oscureciendo bajo los árboles. El sol se había ocultado lo suficiente como para que el bosque se tragara casi toda la luz que quedaba. Mi linterna cortaba un túnel estrecho entre la maleza frente a nosotros, mientras Gus trotaba unos metros adelante con la nariz pegada al suelo. Habíamos estado caminando por unos 15 minutos
cuando noté un haz de luz parpadeando entre los árboles más adelante. Otra linterna. Al principio solo era un brillo tenue entre los troncos, moviéndose despacio por el sendero hacia nosotros. Me detuve. La madre se quedó pegada a mí. Me giré hacia ella. ¿Su hijo llevaba una linterna? Ella sacudió la cabeza de inmediato. No. Seguimos caminando hacia la luz. Un minuto después, el haz de luz dobló la curva del sendero y apareció su dueño. Era una de las excursionistas habituales. La había visto en los senderos decenas de veces a lo largo de los años. Creo que se llamaba Amanda. Del tipo de gente que siempre ves por acá. Una chaqueta cara, un par de tenis Hoka nuevecitos para trail y una de esas mochilas de senderismo delgadas que probablemente cuestan más que la radio que llevo en el cinturón. Antes de que pudiera siquiera decir hola, Gus salió disparado hacia ella. Por un momento pareció 10 años más joven. Movía la cola con locura mientras corría a su encuentro, saltando y dando vueltas como un cachorro emocionado. Amanda se rió y se agachó para saludarlo. «Pero bueno, hola Gus», dijo rascándole detrás de las orejas. Me acerqué un poco más y levanté mi linterna ligeramente para que pudiera verme la cara. «Buenas noches, Amanda». Ella me miró, todavía sonriendo. «Buenas noches, Frank». Le pregunté si había visto a alguien más en los senderos esa tarde. ¿A quién fuera? Sacudió la cabeza. «No, solo a ustedes. ¿Está todo bien?» Le expliqué que un niño se había desviado del camino y que estábamos tratando de rastrearlo antes de que oscureciera más. Mientras hablaba, miré de reojo hacia la madre, esperando que añadiera algo. Quizás una descripción de su hijo o que gritara su nombre, pero no dijo nada. Se quedó unos pasos detrás de mí con la cabeza baja, mirando al suelo. El duelo afecta a la gente de formas extrañas. Algunos lloran, otros entran en pánico y otros, se bloquean por completo. Y ella, efectivamente, se estaba bloqueando. Amanda y yo hablamos un momento más. Me preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar. Normalmente le habría dicho que regresara al inicio del sendero y se mantuviera alejada de la zona de búsqueda. Pero con la radio fallando y sin señal por aquí, necesitaba a alguien que pudiera contactar con el mundo exterior. Le dije que en cuanto manejara lo suficiente para salir del parque, llamara al 911, que explicara que teníamos a un niño perdido y les dijera en qué sendero estábamos. Ella sintió de inmediato. Le di las gracias y le deseé un buen camino de regreso. Empezó a bajar por el sendero hacia el valle. Gus la vio irse por un momento, todavía moviendo la cola. Luego caminó despacio de vuelta a mi lado. Por alguna razón que no sabía explicar, me quedé mirando la linterna de Amanda un poco más de lo necesario mientras desaparecía entre los árboles. Algo en ese encuentro no se sentía bien. En ese momento me dije que era solo por la situación. Los niños perdidos tienen una forma de poner a todo el mundo con los nervios de punta. Continuamos subiendo por el sendero. A medida que ascendíamos, la temperatura bajó rápido y el aire empezó a sentirse más pesado. El bosque se sentía más silencioso cuanto más subíamos. Hasta el viento parecía desaparecer allá arriba. La madre no había hablado en mucho tiempo. Después de un rato me di la vuelta y le pregunté si necesitaba agua o si quería parar a descansar un minuto. Estaba ahí parada con los brazos apretados contra el pecho, como si intentara mantener el calor. Su cabello largo y rubio caía hacia adelante y le cubría casi toda la cara. Cuando le hice la pregunta, simplemente sacudió la cabeza. Nunca levantó la vista. Más adelante, Gus ladró una vez, fuerte y alerta. Se había alejado por el sendero más de lo habitual.
Eso normalmente significaba que el rastro era fuerte y que estaba seguro de a dónde iba. Seguimos avanzando. Cerca de la cima del sendero, llegamos a un recodo pronunciado y giramos a la izquierda. El camino se estrechaba ahí antes de desaparecer por completo. Más allá de ese punto no había un sendero oficial, solo terreno difícil, piedras sueltas y maleza baja. Gus no dudó. Se metió directo entre los árboles. Miré hacia la madre y le dije que mejor esperara en el sendero. Era más seguro ahí y más fácil para que los equipos de búsqueda la encontraran más tarde. No respondió, pero tampoco se negó. Simplemente me siguió. De cerca podía ver lo pálida que estaba bajo el haz de mi linterna. Su piel casi parecía gris bajo esa luz fría. Parecía congelada, pero nunca se quejó. Después de unos minutos de caminata, metí la mano en el bolsillo y saqué el guante que la mujer me había dado. Gus ya había tomado el rastro y se había adelantado, pero me encontré dándole vueltas al guante en la mano mientras caminábamos. Me di cuenta de que algo no andaba bien. Se sentía extraño. Tallé la tela entre mis dedos mientras avanzaba, tratando de identificar esa sensación. Se sentía más grande de lo que esperaba. En ese momento me dije que no era nada, pero ahora está claro que el guante era talla de adulto. Me habría quedado a mí, así que ciertamente no era para un niño de 6 años. Gus ladró desde algún lugar más adelante, un sonido agudo y emocionado. Apuré el paso para seguirlo, dejando que ese pensamiento se me escapara de la mente, y nos internamos más en el bosque hasta que la oscuridad a nuestro alrededor se volvió casi total. Mi linterna era lo único que la atravesaba. Y entonces lo escuché. Al principio era tenue, solo un suave goteo en algún lugar frente a nosotros. Agua tal vez. Un pequeño arroyo bajando por la montaña. Pero a medida que seguía a Gus, el sonido se hizo más fuerte. Pronto fue inconfundible. Agua corriendo. Un momento después los árboles se abrieron y la fuente del sonido quedó a la vista bajo el haz de mi linterna. Me quedé helado, porque ahí, en la cima de esa montaña, había un tobogán de agua. Un maldito tobogán de agua. Y no era cualquier plástico barato. Esta cosa era enorme. Tenía una entrada inflable gigante en la parte superior. Un arco brillante de colores rojo y amarillo, como algo sacado de una feria. Uno casi esperaría ver payasos o una rueda de la fortuna por ahí cerca. El agua corría constantemente por la superficie de plástico, brillando bajo la luz de mi linterna mientras fluía cerro abajo. Se veía increíblemente fuera de lugar. El agua seguía corriendo como si estuviera conectada a alguna toma secreta. En cuanto lo vi, me sentí mal del estómago. Si un niño de 6 años había llegado hasta aquí y se había topado con esa cosa, no había ni la más mínima posibilidad de que la hubiera ignorado. Me di la vuelta para decirle algo a la madre. Ya no estaba. Un segundo antes había estado detrás de mí, pero pegada. En varias ocasiones estuvo tan cerca que podía sentir su respiración. Al siguiente, no había nadie más que oscuridad entre los árboles. Giré sobre mis talones y la llamé a gritos. Sin respuesta. Llamé otra vez, más fuerte. Nada. El bosque se tragó mi voz. Gus estaba parado a unos metros, mirando fijamente hacia el tobogán. Caminé despacio hacia el arco inflable. Mientras más me acercaba, más raro se sentía todo. El suelo bajo mis pies se inclinaba bruscamente hacia abajo, y me di cuenta de lo empinada que era la ladera en realidad. El tobogán empezaba bastante plano cerca de la entrada, pero a los pocos metros caía en una pendiente. Al menos de unos 45 grados.
De pronto, Gus se detuvo detrás de mí. Se paró en seco. Me volví y le pedí que viniera, pero no quiso moverse. Plantó las patas en la tierra y se negó a dar un paso más. Me recordó un personaje de videojuego chocando contra el borde invisible del mapa. «Vamos, Gus», ni se inmutó. Eso solo ya fue suficiente para ponerme inquieto. Gus me había seguido por todo tipo de terrenos imaginables durante años. No era de los que dudaban, pero algo en ese tobogán hizo que se negara, y como resultó después, su instinto no fallaba. Al acercarme al arco, empecé a sentirme extraño, aturdido, casi como si hubiera estado bebiendo. Mis pensamientos se sentían lentos y distantes, como si se me estuvieran escapando. Y entonces, una idea apareció en mi cabeza. Debería probar el tobogán. Me pareció algo completamente razonable. ¿Has tenido esa sensación de que tratas de explicar un sueño y suena a locura, pero en ese momento se sentía normal? Pues así. Me quité el abrigo y lo solté en el suelo. Luego me saqué las botas e incluso me descubrí preguntándome cuál sería la mejor forma de bajar, si de cabeza boca abajo o deslizándome de espaldas. La idea parecía divertida, emocionante. Gus empezó a ladrar salvajemente detrás de mí. Sus ladridos eran agudos y frenéticos ahora, nada que ver con el ruido amigable que hizo antes con Amanda. Di un paso hacia la superficie de plástico, listo para lanzarme. Entonces, algo se estrelló contra mi pierna. Una ráfaga de dolor agudo me recorrió el tobillo y miré hacia abajo para ver a Gus prendido de él con los dientes. Tenía las mandíbulas bloqueadas alrededor de mi pierna. Entré en pánico. Sin pensarlo, solté el brazo y le di un golpe en la cabeza. Me soltó. La fuerza del movimiento me hizo perder el equilibrio y tropecé de lado. Mi pie resbaló en el pasto mojado junto al tobogán. De repente, estaba cayendo. Rodé ladera abajo junto a la superficie de plástico, ganando velocidad de inmediato. La pendiente era incluso más pronunciada de lo que se veía desde arriba. La tierra y las rocas me desgarraban la ropa mientras la gravedad me arrastraba hacia abajo. En segundos me di cuenta del peligro en el que estaba. Por suerte, y también por desgracia, me estrellé contra un árbol a lo que sentí como 100 kilómetros por hora. El impacto me sacó el aire de los pulmones y sentí algo que se rompía en mis costillas o tal vez en el brazo. El dolor explotó por todo mi cuerpo y me desplomé en la base del tronco. Cuando finalmente logré levantar la cabeza y mirar hacia adelante, se me revolvió el estómago. Apenas 1 metro después de ese árbol, el suelo simplemente se terminaba. Un precipicio total, al menos unos 30 metros de caída libre hacia las rocas y peñascos. Si ese árbol no hubiera estado ahí, no estaría escribiendo esto. Miré hacia abajo, hacia la oscuridad al pie del precipicio, y vi algo entre las rocas. Al principio era solo una silueta, algo encorvado y encogido sobre sí mismo entre un grupo de rocas grandes. El corazón me dio un vuelco. Oye, niño, ¿estás bien? Las palabras me sonaron estúpidas en cuanto salieron de mi boca. Una caída así habría matado a casi cualquiera, mucho más a un niño de 6 años. Aún así, uno dice esas cosas por inercia en este trabajo. Las dices porque a veces tienes suerte, pero esta vez no fue así. Nadie respondió. Me obligué a ponerme de pie y busqué una forma de bajar. El acantilado era empinado pero no totalmente vertical. Había un sendero estrecho de piedra suelta y tierra que bordeaba la pared de la caída. Si tenía cuidado, quizás podría llegar a las rocas de abajo. Tal vez el niño había sobrevivido. Tal vez estaba inconsciente.
Tal vez todavía había algo que yo pudiera hacer. Tenía que intentarlo. Así que empecé a bajar. Cada paso me dolía. Las costillas me gritaban cada vez que intentaba respirar profundo. Sentía la sangre bajando por mi costado y empapando mi camisa. Más de una vez se me nubló la vista y tuve que detenerme para apoyarme contra la roca. Pero seguí moviéndome. Tomó mucho tiempo para llegar al fondo. Para cuando finalmente pisé las piedras sueltas que rodeaban el grupo de rocas, me temblaban las piernas y sentía los pulmones como si estuvieran llenos de fuego. Solo entonces me di cuenta de que Gus no estaba. No lo había visto desde que me caí. Me dije a mí mismo que debió quedarse arriba, en el borde de la pendiente. Los perros son listos con los precipicios, más que las personas a veces. Esperaba que estuviera bien. Esperaba que me perdonara por haberle pegado. El haz de la linterna cortaba la oscuridad mientras me acercaba despacio al cuerpo. A lo largo de los años he visto cosas que le revolverían el estómago a cualquiera. Rescates de cuerpos que duraron días bajo el calor. Cadáveres que habían estado en la naturaleza el tiempo suficiente para que el bosque empezara a reclamarlos. Pero nada me preparó para lo que vi tirado entre esas rocas. No era un niño, era Josh. Por un momento, mi cerebro se negó a aceptar lo que mis ojos veían. La imagen frente a mí simplemente no tenía sentido. Josh yacía retorcido contra las piedras, con el cuerpo destrozado y medio hundido en sí mismo. Se veía increíblemente flaco, demacrado, como si la carne se le hubiera pegado a los huesos. Su piel estaba gris bajo la sangre seca. Tenía la mandíbula abierta de par en par en un ángulo antinatural, claramente destrozada por la caída. El olor me golpeó un segundo después. Podredumbre, sangre vieja y el hedor agrio de algo que ha estado a la intemperie demasiado tiempo. Era evidente que los animales se habían estado alimentando de él. Le faltaba una pierna por completo, arrancada y llevada. Tenía los brazos estirados frente a él, rígidos y torcidos, como si hubiera golpeado las rocas de cabeza con las manos extendidas para intentar detenerse. Semanas. Ese fue mi primer pensamiento. Llevaba aquí semanas. El bosque lo había estado despedazando poco a poco mientras los demás nos preguntábamos por qué había dejado de ir a trabajar. Me caí de rodillas a su lado y fue entonces cuando lo vi. Un guante, todavía aferrado a su mano, uno solo. Se me heló el estómago. Despacio, metí la mano en mi bolsillo y saqué el guante de la mujer que me había dado antes. Por un momento me quedé mirando los dos. Luego puse el mío junto al que estaba en la mano de Josh. Eran idénticos, mismo color, mismo tejido, el mismo hilo desgastado en la muñeca. Me empezaron a temblar las manos. Miré hacia arriba, hacia el acantilado sobre mí, hacia el tobogán, y solo por un segundo, bajo el tenue brillo de mi linterna reflejado en el plástico mojado allá arriba, vi una figura de pie, alta, pálida. Una mujer. Me estaba mirando desde arriba. Su cara se perdía en la oscuridad. La madre. En el momento en que mi luz se movió hacia ella, di un paso atrás y desapareció en la noche. Le grité de todo, palabras que no voy a escribir aquí. El bosque se tragó mi voz. Y finalmente me di cuenta de lo que había pasado aquí. Josh no había renunciado. Se lo habían llevado. Lo engañaron de la misma forma que a mí. Lo guiaron al tobogán. Nunca, pero nunca estuve más agradecido con Gus. Me quedé sentado ahí, al lado de lo que quedaba de mi amigo.
y empecé a llorar. Josh no merecía esto. Durante las siguientes horas, que fueron una agonía, logré arrastrarme de vuelta montaña abajo y llegar a la estación de guardabosques. Cada paso se sentía como si me clavaran un puñal en las costillas. Para cuando llegué a la puerta, apenas estaba consciente. Había policías esperándome. Amanda había hecho exactamente lo que le pedí. Debe encontrar señal y llamó porque el estacionamiento estaba lleno de patrullas cuando salí del bosque tambaleándome. Me sentaron y empezaron a darme primeros auxilios ahí mismo, en el suelo de la estación. Alguien me vendó el costado, otro me alumbró los ojos con una linterna. Todo el tiempo me hicieron preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Qué había visto? Les conté todo. Les hablé del niño, les hablé del sendero, les hablé del tobogán de agua que estaba en la cima de la montaña como una estupidez sacada de una caricatura. Algunos se miraron entre sí. Sé que piensan que estoy loco, pero no lo harán cuando vayan allá. Les hablé de la mujer que me llevó hasta allá, la que me dio el guante, la que se quedó en la cima de ese tobogán y me vio caer. Me hicieron repetir la historia una y otra vez esa noche. Cada detalle, cada paso. Algunos de los oficiales conocían a Josh personalmente, así que cuando les dije lo que había encontrado al pie del acantilado, la habitación se quedó en silencio. Mientras relataba la historia se me ocurrió algo. Tenemos cámaras. La estación de guardabosques tiene cámaras de seguridad que cubren cada entrada y el estacionamiento. Podíamos revisarlas para tener una imagen de la mujer. Recuerdo que me sentía furioso mientras esperábamos a que cargara la grabación, enojado y esperanzado al mismo tiempo. Quería verle la cara, quería que la castigaran. El oficial que manejaba la computadora retrocedió el video hasta temprano esa tarde, y entonces vimos. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Extendí la mano para invitar a alguien a pasar, pero nadie entró. Giré el cuello como si estuviera viendo a alguien cruzar la puerta, pero no había nadie. Estaba solo. Me detuve en medio de la habitación y empecé a hablar. La cámara me mostraba sosteniendo la puerta abierta para el aire vacío, haciendo gestos hacia la silla para que alguien se sentara, asintiendo como si alguien estuviera respondiendo mis preguntas. En un momento, incluso extendí la mano para saludar, esperando a que alguien que nunca estuvo ahí la tomara. Los oficiales en la habitación no dijeron nada por un buen rato. Solo se quedaron mirando la grabación mientras yo le hablaba a una persona que no existía. Gus estaba junto a la ventana mirando hacia la noche. Luego, Gus y yo abrimos la puerta y salimos del lugar. Retrocedimos la cinta y la vimos varias veces, pero nadie habló. El silencio era ensordecedor. Me llamo Frank y he renunciado, con efecto inmediato. Recuerden que les ha hablado la voz.